Arise, libertarians, above totalitarians, our guide is the mighty... Intentaré exponer la perspectiva marginalista y en concreto la perspectiva de Menger, que no es exactamente igual a la de Gibbons o Van Rast, tratando pues de dar el contrapunto, pero bueno, no atacando directamente las premisas que se han expuesto, sino viendo pues algunos de los problemas que se han planteado, cómo tienen su encaje dentro de la teoría marginalista. Pues vamos, básicamente Menger también empieza los principios de economía política planteándose qué es la mercancía, que es el bien económico, y su conclusión es que un bien económico, para que sea bien, tenemos que partir de la idea de fin, ¿no? Que esto también lo encontraremos luego sobre todo en la praxeología de Mises. El fin es aquello a lo que se dirige la acción y para ello emplea unos medios. Esos medios serán los bienes económicos, que se caracterizan básicamente, o una cosa, mejor dicho, se convierte en bien económico, en mercancía, porque Menger no distingue entre producto y mercancía, cuando el actor cree que ese producto, esa cosa sirve para satisfacer la necesidad y cuando esa cosa está disponible. Si falta alguna de estas tres condiciones, no tendremos un bien económico, sino que tendremos una cosa. Por ejemplo, pues si hay algo que no sirve absolutamente para nada, no es un bien económico para Menger, por mucho trabajo que haya costado producirla. Si la cosa no está disponible, aunque sea útil y el actor conozca que es útil, o mejor dicho, aunque exista una necesidad y el actor conozca que sirve para satisfacer esa necesidad, tampoco es un bien económico. Por ejemplo, el hierro en el centro de la Tierra pues no sirve para satisfacer nuestras necesidades porque no podemos acceder a él. Y por último, tenemos que conocer la ligazón. Menger habla de que no solo tenemos que conocerlo, sino que además la ligazón debe ser cierta, porque si no, no es un bien económico. Bueno, esto, al menos en mi criterio, sobra, ¿no? Simplemente con que el actor crea que es un bien económico, aunque posteriormente se equivoque, ya desde el principio lo considera tal, ¿no? Pues en el siglo XIX, ¿no? El ser humano podía tener una necesidad para producir energía, pero obviamente si no sabía que el petróleo era un medio adecuado para producir energía, no era un bien económico. De ahí toda la maldición de Texas y demás. Entonces, a partir de la idea de bien económico, Menger se plantea cómo valorar los bienes económicos. Y entonces llegamos a la famosa paradoja del agua y de los diamantes. Es una paradoja que se plantea Smith, porque si el agua es más útil que los diamantes tienen un precio mayor que el agua. Y Menger lo que plantea es que es, como supongo que prácticamente todos sabréis, pero bueno, no está de más repetirlo, que es un error comparar la utilidad del agua como categoría de bien con la utilidad de los diamantes como categoría de bien. Para Menger no se trata de que los diamantes tengan más trabajo incorporado, que globalmente hayan costado más tiempo de trabajo producirlos, sino que, por decirlos de manera simplificada, aunque no es exactamente así, son más escasos. Pero son más escasos con respecto a ¿qué? Porque evidentemente podemos tener escasez en multitud de cosas. Pero Menger habla de escasez de bienes económicos, es decir, de escasez de aquellas cosas que sirven para satisfacer las necesidades. Por tanto, si los diamantes son más escasos, lo que significa es que se pueden dirigir a satisfacer necesidades o fines más importantes. ¿Esto por qué es así? Conforme más bienes económicos vamos descubriendo, vamos colocando bajo nuestro control, los fines que podemos hacer con esos nuevos medios son cada vez menos valorados. ¿Y por qué son menos valorados? Porque obviamente los primeros medios, los primeros bienes económicos que hemos descubierto, que hemos dominado, los dirigiremos a satisfacer aquellas necesidades más valiosas, más importantes, aquellos fines más valorados. Por tanto, al ir descubriendo, al ir obteniendo nuevos medios, nuevos bienes económicos, esos bienes económicos solo pueden ir dirigiéndose hacia fines que cada vez van siendo menos valorados. Y eso es la ley de la utilidad marginal decreciente. Básicamente que los bienes económicos adicionales se dirigen a satisfacer fines que son menos valiosos. Y por tanto, si son menos valiosos, los bienes económicos también son menos útiles. Von Baber tiene un ejemplo bastante claro a este respecto. Si tenemos, por ejemplo, 5 sacos de granos de trigo, la cuestión es ¿cuánto valoramos un saco de trigo? Y la respuesta es que lo valoraremos según la necesidad menos importante que un saco de trigo nos permita lograr. Por ejemplo, si dedicamos un saco a satisfacer nuestras necesidades, nuestra alimentación,
un segundo saco a alimentar al ganado para tener una dieta complementaria, un tercer saco, pues no sé, podemos poner muchas necesidades, por ejemplo, alimentar a las palomas, etc. Obviamente el actor tiene su escala, que es una escala ordinal de fines, por el cual valora más sobrevivir, alimentarse, que tener una dieta equilibrada, que alimentar a las palomas, etc. La cuestión es, si desaparece un saco de trigo, es decir, si hay un incendio y se quema un saco de trigo, la pérdida para el actor, ¿cuál es? Es la pérdida del fin menos valorado, porque obviamente no renunciará a satisfacer, por ejemplo, su alimentación. Aunque el actor haya etiquetado que el saco que se ha quemado iba destinado a la alimentación durante un año. Eso es irrelevante porque en la medida en que los medios se pueden sustituir, esos bienes económicos son sustituibles entre sí, simplemente renunciará a aquel fin menos valorado. De la misma manera, si se plantea producir o adquirir un nuevo saco de trigo, ese nuevo saco de trigo lo valorará en función del fin adicional que ese saco de trigo permite lograr. Fin adicional que será menos valioso que todos los que permiten satisfacer los anteriores sacos de trigo. Por tanto, la utilidad va siendo, dentro de los bienes económicos, decreciente. Entonces, el intercambio, ¿por qué se llega a producir? Más, por ejemplo, habla de que siempre que hay un intercambio es porque hay un elemento común que iguala o que permite pues equiparar los dos bienes económicos. Para la escuela austríaca, el intercambio no manifiesta una igualdad subjetiva, es decir, una igualdad de valor, sino una desigualdad. Es decir, ¿por qué dos personas intercambian dos bienes? Básicamente se intercambian porque, por ejemplo, yo e Ismael, ¿por qué intercambiamos el cuaderno por el agua? Pues si yo le ofrezco mi agua a cambio de su cuaderno, es porque yo valoro más su cuaderno que mi botella de agua. Y si él acepta ese intercambio, porque a su vez valora más mi botella de agua que su cuaderno. Otra cuestión es que luego ese intercambio, que expresa una desigualdad en términos de valor, se plasma en una magnitud objetiva, que es el precio. Pero el precio simplemente es una ratio histórica de intercambio, es decir, cuál es el término del intercambio entre las dos mercancías, entre los dos productos. Por tanto, desde esta perspectiva, el valor de los bienes depende de lo útiles que son, es decir, no hay una diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio, es el valor de uso el que determina los precios. Y además, fijémonos qué importancia tiene eso, por ejemplo, en un esquema de división del trabajo. Si la gente se especializa en producir una determinada mercancía, por la ley de la utilidad marginal decreciente, esa mercancía cada vez va siendo menos valorada, lo que permite acceder a otra mercancía de otro actor que va siendo cada vez más valorada. Bien, en este contexto, y siguiendo con Menger, ¿cómo se explica el surgimiento del dinero? El surgimiento del dinero, y Menger tiene un artículo brillante, que se titula precisamente El origen del dinero, Menger lo entiende no como una herramienta para igualar valores, como una necesidad para que surja una unidad de cuenta, sino simplemente como una manera de facilitar los intercambios. Y facilitar los intercambios, Menger se centra sobre todo en los intercambios espaciales, pero también se puede ampliar perfectamente, y hay otros autores poco conocidos, pero muy importantes, como Antal Fekete, que siguen ese camino, para facilitar los intercambios intertemporales a lo largo del tiempo. Entonces, si nos fijamos, cuando no existe dinero, los agentes realizan un intercambio directo, lo que comentaba, el cuaderno por el agua. Si Ismael quiere el agua y yo el cuaderno, pues obviamente el bien de cada cual satisface directamente las necesidades del otro. Por tanto, ambos buscan acceder al bien que permite satisfacer su fin. Sin embargo, esto no es, en un esquema de trueque, no es demasiado... no quiero utilizar la palabra eficiente porque es bastante engañosa, pero no funciona demasiado bien. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar a otra persona que tenga exactamente lo que yo quiero y esa persona tiene que querer exactamente lo que yo tengo, lo cual es relativamente complicado. Es decir, en intercambios muy básicos o primitivos se puede dar, pero en un sistema amplio de división del trabajo, donde cada cual se especializa en producir algo, una mercancía, un bien económico, va siendo mucho más complicado. Y en ese sentido aparece el concepto de liquidez para Menger. Hay ciertos bienes, por ejemplo, pues, los productos agrarios, por ejemplo, la sal, por ejemplo, el ganado, por ejemplo, el oro, que tienen una demanda, es decir, que todo el mundo los demanda
por el motivo que sea, para satisfacer directamente sus necesidades. El oro es cierto que solo se emplea por motivos ornamentales, pero son motivos ornamentales que, por lo que sea, todo el mundo, pues, prácticamente todo el mundo, sobre todo en India, que es donde se comenta que surge el oro como dinero, todo el mundo pues mantiene. Entonces, para Menger, claro, Menger se pone en la perspectiva del comerciante, y el comerciante dice: yo tengo una mercancía que tengo que enajenar en el mercado. Si yo tengo que venderla, es decir, tengo que intercambiarla, tengo que encontrar exactamente a cada una de las personas que quieran comprarme mi mercancía y, a su vez, que tengan la mercancía a la que yo quiero acceder, lo cual obviamente es muy complicado. Entonces, el comerciante dice: ¿por qué en lugar de realizar un cambio directo entre una mercancía y otra, no realizo un cambio indirecto? Es decir, si hay cierta mercancía que sé que todo el mundo está demandando, ¿por qué no intercambio mi mercancía, que tiene un mercado muy estrecho, por otra mercancía que tiene un mercado más amplio? Y así pasamos del cambio directo al cambio indirecto. Es decir, los comerciantes no intercambian su mercancía por la otra mercancía que en última instancia desean, sino por otra mercancía que les facilita el ulterior intercambio. Ese tipo de mercancía que facilita los intercambios es una mercancía con una demanda muy amplia, que todo el mundo en general está dispuesto a demandar, y que conocemos con el nombre de dinero, es decir, medio de cambio generalmente aceptado. ¿Por qué se vuelve un medio de cambio generalmente aceptado? Porque obviamente existe una necesidad para que los sujetos en un esquema de división del trabajo se coordinen, es decir, encuentren a una contraparte que les permita realizar sus intercambios. Como la labor de coordinación es muy complicada, necesitamos mecanismos que la faciliten, y ese mecanismo es el dinero. Con lo cual, al pasar al intercambio indirecto, hay unas ciertas mercancías que la gente va observando que son cada vez más demandadas, no porque sean directamente útiles, sino porque sirven como mecanismo, que al fin y al cabo también es una función, para acceder a las mercancías que ellos desean, que ellos ambicionan. Con lo cual, a la demanda originaria de ese bien económico que pasa a actuar como medio de cambio, se le añade una demanda adicional, que ya no es la demanda de uso directo, sino la demanda como medio de cambio, que es una demanda pues, como un instrumento, ¿no?, para realizar intercambios. Sin profundizar mucho en el concepto de liquidez, sí quiero comentar, porque esto es importante, sobre todo porque la visión estándar en economía no es esta, se suele considerar que, bueno, obviamente los precios de mercado al final pues son el intercambio entre una cantidad de dinero y un bien económico. Se suele considerar que cada bien económico en cada momento solo tiene un precio de mercado, es decir, la ratio por la que se intercambia el bien económico por el dinero. En realidad, esto no es así. En realidad, en el mercado, en cada momento, para una mercancía existen dos precios de mercado. Un precio al que se compra la mercancía y un precio al que se vende la mercancía. Y esto lo podemos observar muy claramente en los mercados de divisas. Para comprar divisas tenemos un precio y para venderlas tenemos otro precio. ¿Y esto por qué es así? Es así precisamente por la idea de liquidez, es decir, los bienes más líquidos son aquellos que se pueden comprar y revender con una menor pérdida de valor. Es decir, para comprar directamente una mercancía tengo que pagar un precio superior a el precio por vender inmediatamente esa mercancía. Obviamente podemos regatear y podemos variar el precio, pero si yo quiero comprar ahora mismo una mercancía, tengo que encontrar a una persona que esté dispuesta a vendérmela y por tanto tengo que, de alguna manera, acoplarme a sus valoraciones. Y si quiero vender una mercancía, tengo que encontrar también a un comprador que quiera adquirir directamente ahora mismo esa mercancía, con lo cual tengo que ajustarme también a sus valoraciones. Los bienes líquidos, ¿qué característica tienen? Como casi todo el mundo quiere comprarlos y está dispuesto a venderlos, tienen un diferencial entre el precio ofrecido y el precio pedido muy estrecho. En cambio, otros bienes tienen diferenciales muy amplios. Imaginemos los inmuebles. Los inmuebles, el caso más típico probablemente sea el de los vehículos. Lo que se suele comentar de cuando compro un coche, si quiero revenderlo, el precio al que lo puedo revender inmediatamente ya es prácticamente la mitad una vez ha salido del concesionario. Esto no es, desde mi punto de vista, porque la cantidad de trabajo haya variado, sino simplemente porque las utilidades a las que nos podemos dirigir, las finalidades a las que nos podemos dirigir para cada una de estas mercancías son distintas.
Y de hecho aquí pues aparece la labor del intermediario, ¿no? Es decir, el que compra al precio al que la gente quiere vender y el que vende al precio al que la gente quiere comprar de manera inmediata. Bien, entonces, el dinero pasa a ser pues el bien que es más líquido, es decir, aquellos bienes que tienen un menor diferencial entre el precio pedido y el precio ofrecido, y ese diferencial todavía se incrementa más cuando la gente pasa a demandar el dinero, no porque sea directamente útil para satisfacer sus necesidades últimas, sus fines últimos, sino porque es un medio para acceder a esas mercancías que permiten lograr sus fines. Por tanto, la explicación del dinero no necesita tampoco desligarse de la explicación general de los bienes económicos. Es un bien económico más, pero dentro de los bienes económicos es el bien económico más líquido. Y todos los bienes tienen su cierta liquidez. De hecho, Hayek, por ejemplo, en su último libro sobre teoría económica, ya no de filosofía, que es la desnacionalización del dinero, explica que cree que el término dinero es problemático o es confuso, y él prefiere hablar del dinero como un adjetivo, en lugar de dinero, de dinerabilidad. De manera que tenemos bienes que son más dinerables que otros, es decir, más aptos para actuar como medio general de cambio, depósito de valor o unidad de cuenta. En ese sentido, ¿cómo entran los bancos? Es decir, por ejemplo, comentaba que con Bretton Woods se rompe la identidad del dinero como una mercancía y pasa a ser pues, un dinero fiduciario que no está respaldado por nada o que simplemente, digamos, su utilidad directa es indeterminada. En cierta medida sí, pero hay que pensar que, como también ha comentado, el dinero bancario, es decir, los depósitos, los billetes, etcétera, son promesas de pago. ¿Y promesas de pago en qué? Pues originalmente eran promesas de pago en oro. El banco se comprometía a entregar, cuando cada depositante lo reclamara, una determinada cantidad de oro. Sin embargo, el hecho de que esa promesa se impague no significa ni que deje de ser promesa, lo que pasa es que empieza a ser una promesa impagada. Por ejemplo, si se impaga un bono, la deuda de una empresa, esa deuda sigue cotizando en los mercados como deuda basura, como deuda impagada, pero se sigue demandando por su expectativa de que la empresa repague parte de esa deuda. Por tanto, no significa ni que deje de ser una promesa de pago, lo que pasa es que se trata de una promesa de pago impagada, que a su vez no significa que no se vaya a pagar en el futuro, sino que tras un procedimiento concursal se ha de determinar qué parte de esa deuda puede pagar la empresa, ni que, sobre todo, y esto es importante también para entender el caso de los bancos centrales actuales, ni que no esté respaldado. Normalmente se confunde que no sea convertible con que no tenga activos detrás. Los bancos centrales hoy todos tienen activos detrás. Fundamentalmente, como creo que comenté ayer, es deuda pública. Y esa deuda pública obviamente tiene un valor, porque es el valor a recibir una porción de los impuestos futuros del Estado. Por tanto, el tenedor de deuda pública tiene un activo, es rico. Eso no es algo, ¿no? Es una porción, de hecho, sobre producción futura de una economía sobre la que se impondrán unos tributos. Por tanto, los bancos centrales tienen derecho a recibir una determinada cantidad de riqueza de la economía, que es precisamente la cantidad de riqueza que respalda sus pasivos. Claro que esos pasivos no son convertibles. Y ese es un problema por el cual no existe presión para que los bancos centrales, por ejemplo, pues tengan un conjunto de activos que sean líquidos, es decir, que permitan en todo momento su conversión en bienes económicos con spreads muy reducidos que permitan, pues, si los pasivos sean convertibles en oro, que permitan venderlos en oro por un recorte muy bajo en sus valoraciones y convertirlos, por tanto, en oro. Con lo cual, claro, ahí ya tenemos que los bancos centrales pueden prestar dinero a los bancos comerciales contra activos que son muy ilíquidos porque no tienen ningún tipo de presión para liquidar, para convertir sus activos en dinero. Entonces, creo que se han comentado más puntos, pero ahora mismo no me los he anotado. Pero vamos, básicamente el proceso de pasar desde el bien económico hasta el dinero y hasta el dinero bancario, y a partir del dinero bancario inconvertible, yo creo que más o menos podemos ligar con mi conferencia de ayer, pues es ese, ¿no? Es decir, la idea marginalista de los bienes se valoran en función de la necesidad última que permiten satisfacer, con independencia de cómo se haya logrado esa mercancía. Porque si no, resulta problemático, por ejemplo, pues plantearse por qué en la actualidad, por ejemplo, bueno,
no sé si habéis leído el Cisne Negro de Nassim Taleb. Taleb plantea que hay dos tipos de trabajos. Él los llama unos trabajos que son escalables y otros que no son escalables. Los tipos de trabajo no escalables, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, el panadero. Si quiere vender más, tiene que dedicar más horas de trabajo. O la prostituta, claramente. En cambio, hay otro tipo de trabajos que sí son escalables. Es decir, que podemos vender más sin dedicar en absoluto más horas de trabajo. Por ejemplo, el escritor. El escritor, una vez ha producido el libro, puede vender una unidad o puede vender millones de unidades. O, por ejemplo, el broker en bolsa. El broker en bolsa cobra mayor comisión si vende o si realiza más transacciones. Pero el trabajo para vender 100 acciones o para vender 100 millones es exactamente el mismo. Es apretar un botón. Por tanto, aquí hay unas diferencias de trabajo que no se ven recompensadas con una mayor valoración de los bienes. ¿Por qué? Porque podemos crear más valor con independencia del trabajo que hemos dedicado a ello. Y por último, sí, había un punto que sí que consideraba importante tocar, también con Menger. Es decir, si nos fijamos, el proceso de producción pasa por llegar al bien de consumo, al bien económico último que satisface directamente nuestros fines, a través de buscar medios. Y esos medios cada vez los vamos procesando y los vamos acercando más al bien económico de primer orden que llama Menger, que es el bien de consumo. Obviamente existe una distancia temporal muy importante desde el primer momento en que tenemos, pues, como comentaba, digamos, todos los materiales o todos los bienes intermedios en bruto, que falta ensamblarlos, falta trabajarlos, falta etcétera, con el bien de consumo último. ¿Por qué? El tiempo de trabajo, más que trabajo, es tiempo. Y aquí también digo con von Baber. La diferencia entre el producto final y los bienes de orden superior, que los llama Menger, fundamentalmente es que entre unos y otros hay tiempo. Si cualquiera de nosotros nos planteamos que preferimos una botella de agua o el agua en el manantial, el plástico prácticamente en los pozos de petróleo, las maquinarias necesarias para transformar o incluso los trabajadores que tienen que realizar todo este trabajo, todos preferiremos la botella de agua. ¿Por qué? Porque es lo que directamente satisface nuestras necesidades. No vamos a demandar todo lo demás que sirve para producir la botella de agua, porque lo que queremos es la botella de agua. Todo lo demás lo demandaremos si no tenemos la opción de conseguir directamente la botella de agua. ¿Por qué? Porque son los pasos intermedios para llegar a la botella de agua. Entonces, no es cierto que no exista una diferencia, que sean exactamente lo mismo una botella de agua que todo lo que necesitamos para producir la botella de agua, porque la botella de agua es el bien que satisface directamente nuestras necesidades. Lo otro no. Lo otro está alejado temporalmente de conseguir el bien que satisface nuestras necesidades y también, por supuesto, existe un cierto riesgo en que lo vayamos a lograr. Es más, en una economía de mercado, donde cada uno se especializa en producir sus necesidades, no se especializa en producir directamente lo que necesita, sino en producir lo que necesitan otros, hay una labor casi más importante que el hecho de ensamblar todos los materiales. Y es, primero, ensamblar los materiales para producir aquello que están demandando los consumidores y, sobre todo, y esto se suele olvidar, ensamblarlos de la manera adecuada para evitar que otros consumidores renuncien a satisfacer otras necesidades. Es decir, el plástico de esta botella de agua, en el fondo, es petróleo que no pueden utilizar otros consumidores, por ejemplo, para viajar en automóvil. Por tanto, cuanto más gastemos, cuanto más recursos empleemos en producir el botellín, menos recursos disponibles hay para que otros consumidores muevan sus vehículos. El coste es precisamente esto, son las necesidades a las que otros consumidores, o los fines a los que otros consumidores han de renunciar para que otros consumidores logren los suyos, logren el botellín. Con lo cual, el empresario tiene que buscar, o se tiene que preocupar no solo por saber qué producir, sino por cómo producirlo. Es decir, ¿por qué no construimos o fabricamos las vías de ferrocarril de oro, por ejemplo? ¿O por qué el tendido eléctrico es de cobre y no de plata, cuando la plata es un mejor conductor de la electricidad?
porque la plata tiene otros usos más valiosos para otros consumidores, y por tanto estaríamos despilfarrando, por decirlo de alguna manera, la plata si la empleáramos en fabricar tendido eléctrico. Entonces, digamos, planes técnicamente viables hay muchos, es decir, planes que nos permitan, por las leyes de la física, llegar a un punto, hay muchos. Planes económicamente viables no, porque económicamente viable significa que he de proporcionar un producto a gente que lo está valorando, y para proporcionar ese producto, los medios que empleo para ello deben ser menos valiosos que el producto este. Es decir, la gente tiene que estar dispuesta a pagar más que lo que cuesta producir un bien. Y lo que cuesta producir un bien depende a lo que habrían estado dispuestos a pagar otros consumidores para producir con esos medios otros bienes alternativos. Y esa labor de dirección obviamente es fundamental. No es una labor de dirección de gestión de recursos humanos, como se suele reducir muchas veces la labor empresarial, sino es una labor de anticiparse a las necesidades futuras, a los fines futuros, o incluso de mover la creación de necesidades él mismo, y también de encontrar los medios adecuados, los medios óptimos, la optimalidad sería esto, para producir el bien. Entonces, lo que plantean ciertos autores, por ejemplo, George Riesman, que es un autor austríaco que fue alumno de Mises y demás, es que en realidad la creación de valor se produce cuando se descubre la oportunidad empresarial de proporcionar a los consumidores un determinado bien económico, un bien de consumo, con el menor coste económico posible. Y que es en ese plan empresarial en el que entra como un factor más el trabajador. Podemos considerar que la remuneración del empresario, el beneficio que obtiene el empresario, es trabajo, y que por tanto es su trabajo de dedicación a la investigación y demás. Eso es en parte lo que plantea Smith. Smith dice, en una sociedad no capitalista, ¿cuál es la renta originaria? Dice el salario. ¿Por qué? Porque el cazador, cuando obtiene una renta, pues es salario. En realidad, la fuente de renta originaria, aunque esto ya es prácticamente una cuestión nominalista, pero yendo al concepto, es el beneficio. Es decir, lo que obtenemos por exceso de nuestros costes no es salario, el salario es la renta por la remuneración del trabajo ajeno. El beneficio es el exceso de utilidad o el exceso monetario que obtengo sobre unos costes. Por tanto, el empresario está generando una ganancia original sobre la que se descuentan ciertos costes, entre ellos el coste laboral, pero no solo el coste laboral, aunque se puede plantear que todos los demás costes en realidad son trabajo cristalizado, trabajo muerto, pero hay un trabajo originario, y de ahí, de hecho, no habría que confundir acción humana con trabajo. Es decir, el trabajo, al menos en la escuela austríaca, se restringe a, sobre todo, pues eso, trabajo asalariado por cuenta ajena. Lo demás es acción, y obviamente la acción se dirige a pues, obtener fines con el menor coste en cuanto a medios posible. Entonces, el empresario lo que crea es una ganancia sobre la que se pagan el resto de remuneraciones, de rentas, la salarial, en las materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, básicamente este sería el enfoque austríaco marginalista, donde, si nos fijamos, Riesman le da la vuelta a Marx un poco de manera exagerada, diciendo que la plusvalía no es el trabajo no remunerado del trabajador, sino que es más bien los beneficios de los que se apropia el trabajador, que corresponderían originalmente al empresario. Es el empresario el que, a través de sus planes empresariales, descubre oportunidades de ganancia en los que participa el trabajador como una pieza, por decirlo de alguna manera, más. No es el que crea el valor, porque el valor lo ha creado el empresario al descubrir la oportunidad de ganancia y cómo ejecutar esa oportunidad de ganancia. Free markets and free trade are best. Free speech, free movement, free minds and free choice. Our actions are